Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Español con Diego. Obviamente, yo soy Diego y este es el canal de YouTube para hablar de español con acento argentino. Hoy vamos a hablar de uno de los tiempos verbales, el pretérito indefinido. Nos vemos después de los títulos. Como les decía hace unos segundos, hoy vamos a hablar del pretérito indefinido. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un pretérito? Cada vez que en el idioma español nos referimos a un pretérito, estamos hablando de un tiempo verbal que se refiere al pasado. Pero, y es una expresión que usamos mucho, lamentablemente, cuando explicamos el idioma español, decía, pero no siempre que hablamos refiriéndonos al pasado vamos a utilizar un pretérito. Por ejemplo, cuando contamos una anécdota o una película, con que digamos, no sabés lo que me pasó ayer, y esa frase está en pasado, ya ubica a la persona que nos está escuchando. Luego, continuamos en tiempo presente. Salgo de mi casa y llueve mucho, no encuentro las llaves. Eso es de mucha utilidad para las personas que no terminan de dominar los pretéritos, se pueden apoyar en el tiempo presente para referirse al pasado, siempre y cuando al inicio aclaren que se van a referir al pasado. Entonces, ¿cuántos son los pretéritos en el idioma español? 4. El primero y el que más utilizamos es el que vamos a ver hoy, el pretérito indefinido, y es el que usamos para referirnos a acciones específicas del pasado. Luego está el pretérito imperfecto, yo hablaba, yo comía, que es el que utilizamos para referirnos a cosas habituales del pasado o para describir el pasado. Luego está el pretérito perfecto, que usualmente es el primero que aprenden las personas que estudian español desde otra lengua. Yo he comido, tú has estudiado. Tiene una particularidad que es que no se utiliza en muchos de los países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina nosotros no decimos esta mañana he ido al supermercado. Decimos esta mañana fui al supermercado. El último es el pretérito pluscuamperfecto, que suena muy difícil, pero es el más fácil de todos a la hora de aprender a usarlo. ¿Por qué? Porque es el pasado del pasado. Cuando ustedes están contando un relato o una historia en tiempo pasado, de repente van a tener que hacer referencia a una causa o a algo que ocurrió antes de lo que estaban contando. Y en ese momento se utiliza el pretérito pluscuamperfecto. Por ejemplo, cuando llegué al cine, la película ya había empezado. Veamos ahora la conjugación. Vamos a ver primero los verbos regulares. Los verbos regulares son los que no cambian la raíz. La raíz son esas letras dentro del verbo que están antes de la terminación ar, er, ir. Esto significa que con los verbos regulares lo único que hay que hacer es cambiar la terminación, la última o últimas letras. Empecemos con los verbos que terminan en ar. Vamos a tomar como ejemplo estudiar. Yo estudié. Tú o vos, como decimos en Argentina, estudiaste. Él, ella, usted estudió. Nosotros estudiamos. Vosotros estudiasteis. Ustedes, ellos, ellas estudiaron. Veamos ahora los verbos que terminan en er. Vamos a tomar como ejemplo comer. Yo comí. Tú o vos comiste. Él, ella, usted comió. Nosotros comimos. Vosotros comisteis. Ustedes, ellos, ellas comieron.
Y con ir vamos a tomar como ejemplo escribir. Yo escribí, tú, vos escribiste, usted, ella, él escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos, ellas, ustedes escribieron. Lo único que tienen que hacer es memorizar la terminación de los gráficos que acaban de ver a mi izquierda. Y ya con eso van a poder dominar los verbos regulares. El pretérito indefinido tiene muchas irregularidades y son muchas las cosas que hay que memorizar, como vamos a ver en unos minutos. Pero tiene un elemento que es más fácil que en los otros tiempos verbales. Y es que los verbos ser e ir, que usualmente son los más difíciles porque son los más regulares, en este tiempo verbal son iguales. ¿Cómo se dice? Yo fui. Tú o vos fuiste. Él, ella o usted fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis. Ustedes, ellos, ellas fueron. Ustedes me van a decir, si son iguales, en el momento en que yo hablo es simple. Pero cuando yo escucho, ¿cómo sé si se refieren al verbo ser o al verbo ir? La primera respuesta es por contexto, pero la respuesta por contexto se puede aplicar a absolutamente todas las preguntas referidas al español. ¿Cuál es el elemento dentro del contexto que les permite identificar claramente si la persona que les habla se refiere a ser o a ir? Que cuando se refieren a ir, en la amplia mayoría de los casos, lo que sigue es la preposición a. Yo fui a Canadá. En cambio, yo fui un estudiante no tiene la preposición a y se refiere al verbo ser. A esa preposición es a lo que le tienen que prestar atención para saber si están escuchando uno u otro verbo. Hablemos ahora de los verbos irregulares, es decir, los más difíciles. En este tema, la clave es memorizar bien el verbo estar. Ahora voy a explicar por qué. Primero, ¿cómo se conjuga el verbo estar? Yo estuve. Tú o vos estuviste. Él, ella, usted estuvo. Nosotros estuvimos. Vosotros estuvisteis. Ustedes, ellos, ellas estuvieron. ¿Por qué es tan importante memorizar el verbo estar, especialmente la terminación? Porque todos los verbos irregulares en pretérito indefinido van a tener la misma terminación que el verbo estar. Es decir, el resto de los verbos irregulares cambian su raíz y mantienen la terminación del verbo estar. Vamos a ver cómo cambian la raíz los verbos irregulares más frecuentes en el pretérito indefinido. El verbo tener cambia la raíz a tuv, es decir, siguiendo la misma terminación del verbo estar, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. El verbo hacer cambia su raíz por ix, que se pronuncia is. Yo hice, tú o vos hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos, ellas, ustedes hicieron. El verbo poner cambia la raíz por pus. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. El verbo querer cambia la raíz por quis. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. El verbo poder cambia la raíz por pud. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron.
El verbo venir cambia la raíz por vin. Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. El verbo saber, sup, supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. El verbo decir, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron, con el cambio de la raíz, dig. Como acaban de ver, el pretérito indefinido implica memorizar muchas terminaciones y unas cuantas raíces que cambian en los verbos irregulares. Una vez que se memoriza todo esto, que puede resultar dificultoso en un comienzo, después en el uso es muy sencillo, especialmente en los países del sur de América Latina, porque nosotros no usamos el pretérito perfecto, como dije antes. Es el pretérito que más usamos para referirnos al pasado. Y de esta forma damos final a esta clase referida al pretérito indefinido. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, darle like y dejen comentarios. Si desean alguna clase particular conmigo, tienen el link para poder contactarme en la descripción. Nos vemos.